política, inversión pública, democracia, medio ambiente, desarrollo social y mucho más. De frente con Víctor Hugo Gaibor. Un programa de entrevistas y debates. Generando opinión pública. De frente con Víctor Hugo Gaibor. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más en su programa De frente con Víctor Hugo Gaibor. Hoy tenemos una invitada muy especial, como todos nuestros invitados. Está con nosotros y agradecemos que haya aceptado esta invitación la licenciada Solanda de Cañizares, Solanda Plúas de Cañizares. Ella está como candidata a asambleísta por el distrito número 4. Le damos la bienvenida, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, saludos a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, pues, y una vez más, muchísimas gracias por esa apertura y para poder dirigirme, pues, a toda la ciudadanía. Listo, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces, licenciada. Licenciada, ¿de dónde nace esta actividad permanente que usted ha hecho de ayuda social durante los últimos años? Bueno, en realidad el tema de ayuda social o el tema justamente de servir, como digo yo, a toda la ciudadanía, a todos los hermanos como tal, primeramente de mi cantón, en su debido momento cuando se dio un inicio, es algo que realmente viene como de familia, digo yo, una cuestión genética de familia, porque tenemos 25 años sirviendo a la ciudadanía con diferentes actividades, pero siempre dando prioridad a lo que es la salud. Gracias a Dios tenemos un equipo también en la familia como tal, que todos estamos en el área de salud, un equipo multidisciplinario y asimismo muchos amigos que de una u otra manera se han ido sumando y hemos ido trabajando pues en el área rural, en el área urbana y que ya hace algunos años atrás pues esa ayuda como tal se ha venido extendiendo no solamente a Daule, sino a varios cantones de la provincia del Guayas e inclusive pues en otras provincias cuando han habido situaciones bastante complejas. Inclusive en la época de pandemia también tuvimos la oportunidad de viajar a algunas provincias para extender esa mano solidaria, esa ayuda, o sea, ese servicio a la comunidad, extender esa mano que siempre pues todo el país, todos los ecuatorianos necesitan. Entonces, cuando nos solicitaban esa ayuda, nosotros siempre estábamos prestos a colaborar, a servir, pues creo que es una de las razones por las que hemos sido invitados a participar en política como tal y aquí estamos siempre contentos de ese servicio de esa ayuda que brindamos al prójimo. Qué bueno, licenciada. Estos momentos estamos trabajando en una campaña para llegar nuevamente a la Asamblea, licenciada. ¿Cuáles son sus principales propuestas, ¿no?, en caso de llegar a la Asamblea, ¿no? ¿En qué temas quisiera usted trabajar? ¿En qué comisiones de la Asamblea de pronto? ¿O en qué leyes le gustaría trabajar en beneficio de los ecuatorianos? Bueno, sabemos que las necesidades en realidad de los ecuatorianos son muchísimas. Yo tuve la oportunidad de estar en la Asamblea 2 años, estuve en la Comisión de Educación y algunos de los proyectos pues fueron presentados justamente en esta comisión. Los proyectos presentados de manera general, aparte de los de educación, se hicieron proyectos como tal en base a un recorrido por territorio, porque es lo que siempre nos ha gustado, el trabajo en territorio justamente. Al recorrer territorio uno conversa con la gente y te das cuenta de las múltiples necesidades y requerimientos que existen en diferentes sectores con diferentes grupos sociales. Entonces, de tal manera que se fue dando la necesidad, por ejemplo, proyectos de salud mental, proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, proyectos de la prevención de drogas, proyectos de malnutrición y desnutrición, un proyecto donde beneficiamos a las mujeres como tal en equiparación salarial, proyectos de lo que tiene que ver también con la educación inclusiva con las personas que tienen capacidades especiales, proyectos como el tema de homicidios como tal en defensa a estas mujeres que fueron víctimas de personas que lamentablemente les quitaron la vida en su momento, llámense parejas como tal. Entonces, un sinnúmero de proyectos que en realidad fueron una necesidad imperiosa. Si sabemos que las necesidades son muchísimas, pero apremiaron en estos proyectos. Buen trabajo.
Gracias. Todos estos proyectos, salud mental ya fue aprobado. Otros proyectos se quedaron en las diferentes comisiones. Si usted me pregunta en qué comisión quisiera trabajar, no tanto va dirigido a una comisión X, sino en vista de la necesidad de la ciudadanía. Entonces hay unos que están en la comisión de salud, otros están en la comisión de la niñez y la adolescencia, y otros en la comisión de educación. Entonces tenemos que realmente, ese es el deseo de poder continuar en la asamblea para dar la culminación necesaria, porque estos proyectos, una vez que están en la comisión, se tiene que aprobar dentro de la comisión. Luego tienen que salir al pleno de la asamblea, ser debatidos, tenemos que defender los proyectos y luego pues que sean aprobados por una gran mayoría, que para eso también se necesita el apoyo y el deseo de servir. Ahí va la diferencia a veces entre uno y otros legisladores, como por ejemplo el proyecto de ley orgánica de educación superior que nosotros presentamos, un proyecto que no tuvo un apoyo mayoritario dentro del pleno de la asamblea porque había muchos legisladores que no tenían el mismo deseo de servir, sino de servirse. He ahí el problema y es ahí donde la ciudadanía tiene que hacer mucho hincapié, mucho análisis en el tema de la votación. ¿Por qué? Perfecto. Porque necesitamos elegir y escoger gente que vaya a servirnos, que vaya a crear propuestas de ley que beneficien a la ciudadanía. Nosotros nos debemos a nuestros mandantes. Entonces, hay la diferencia entre uno y otro legislador. Y por eso es que lamentablemente dentro de la Asamblea tuvo poca credibilidad, poca confianza, estuvo muy desprestigiada y necesitamos recuperar esa institucionalidad. Entonces, Licenciada, es importante destacar que usted también tiene un masterado en educación superior, por lo tanto, haber trabajado en esta comisión precisamente de educación con su perfil le permitió presentar un trabajo que usted ya conocía desde territorio por sus años de trabajo, por su perfil profesional. por supuesto, como también docente universitario, tuve la oportunidad de trabajar varios años en la docencia universitaria. Es un trabajo que me encanta muchísimo, me encanta trabajar con los jóvenes, como usted dice. Realmente trabajar en la Comisión de Educación fue algo para mí muy hermoso y muy penoso a la vez por las múltiples situaciones, negligencias o situaciones negativas que se presentaban. Cuando estuve en la Comisión de Educación para hacer las reformas en esto que le llamo de LOES, entonces recorrimos como Solanda Pluas, como Comisión de Educación en territorio, varios cantones de la provincia, conversando con los jóvenes, conversando con los docentes, con personal administrativo, con representantes, autoridades de las diferentes instituciones, asimismo recogiendo las necesidades. ¿Qué se quería lograr? Tener una educación de calidad, dar lo mejor para nuestros jóvenes, que es lo que se necesita realmente, porque sabemos que muchas de las situaciones negativas que se presentan en nuestro país es a consecuencia de la mala o la pésima educación que existe. Entonces, lamentablemente, como les decía, a veces no tenemos el apoyo necesario de los demás legisladores. Es importante que destaquemos, la licenciada Solanda Pluas está como candidata por la lista 6 del Partido Social Cristiano y pues el candidato de la lista 6 es Jan Topic, que estuvo en el Cantón Milagro el fin de semana, usted estaba acompañándolo, recordamos, hicimos una pequeña llegada de Jan Topic. Jan Topic tiene un proyecto que plantea darle solución al tema de la inseguridad en el país. Recuérdenos, por favor, ese proyecto. Así es, efectivamente, bueno, Jan Topic como tal tiene muchas propuestas, su plan de trabajo es muy bueno, muy interesante, muy beneficioso para todos los ecuatorianos, pero su prioridad es la inseguridad, o sea, tener un Ecuador sin miedo, como es el lema justamente de nuestro candidato presidencial, que lo apoyamos por ser una persona nueva con buenas ideas y que sabemos que tiene esa capacidad, esa experiencia en territorio como tal para poder trabajar contra este mal que nos acecha a toda la ciudadanía. Una situación tan terrible de delincuencia, de violencia, de maltrato, de vacunación. Entonces, es lo que nosotros justamente necesitamos de nuestro país. Sabemos que con esta inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos, no tenemos una buena educación, no podemos estar tranquilos ni siquiera en los centros de salud, porque allá llegan estas personas, estos delincuentes. Entonces, estamos completamente seguros que con Jan Topic en la presidencia, que tiene la decisión, que tiene la fortaleza, que es una persona segura, que tiene la experiencia, el conocimiento, la capacidad y los pantalones bien puestos para tomar esas decisiones que ameritan y que lamentablemente no se han dado hasta el día de hoy,
entonces va a realizar ese trabajo muy, muy bien. Licenciada Solanda, ustedes están recorriendo el Distrito 4. Cuando llegan a los diferentes sectores, diferentes cantones, la comunidad, la gente se vuelca a conversar con ustedes. ¿Cuál es ese pedido que hace la comunidad? Bueno, le comento que dentro de los recorridos que hacemos a todos los cantones de la provincia del Guayas, a los cuales pues corresponden al Distrito 4, las necesidades, la preocupación de la ciudadanía es muchísima, pero le puedo decir que en un 90% de la incidencia de los pedidos son justamente por temas de inseguridad. O sea, es lo que la gente más necesita, que más apremia, porque si bien es cierto que la salud es importante, que la educación es importante, que la vivienda es importante, que el desempleo es preocupante, pero si no tenemos seguridad, cada día perdemos más vidas. Entonces, si no tenemos seguridad, no podemos estar trabajando tranquilos. Imagínense esos pequeños emprendedores que se encuentran en mercados, que se encuentran en las esquinas de las calles, no pueden ni siquiera trabajar tranquilo, entonces nos solicitan, nos piden de favor que trabajemos por el tema de inseguridad, que ayudemos a que ellos puedan estar tranquilos, tener una vida tranquila, un Ecuador de paz como antes lo éramos. Y por supuesto, pues que hay otras necesidades en salud, la falta de medicinas, la falta de materiales, la pésima educación, la falta de ingreso a nuestros jóvenes en las universidades y así un número de que también son preocupantes y que nosotros tenemos realmente también bastante conocimiento al respecto de esas falencias por la experiencia que ya tuvimos justamente en los 2 primeros años y todo eso pues visto en los diferentes proyectos, en los primeros darle seguimiento a los que ya está y segundo pues continuar con esos que sean aprobados en beneficio de y asimismo continuar con otro par de proyectos que se tienen en mente en beneficio de los agricultores, en beneficio justamente crear otro tipo de servicios como lo que son los servicios básicos, el Internet como un servicio básico tan importante y necesario en estos momentos. No puede ser que sigamos como ese Ecuador rezagado, ese Ecuador que no avanza, que no progresa, que no desarrolla, y nosotros necesitamos un país libre, un país justamente de desarrollo, de progreso, que sea sostenible, que tenga cambios positivos para el bienestar de todos los ecuatorianos. Es lo que nosotros como tal queremos. Listo, licenciada. Bueno, yo la siento bastante segura de sus propuestas, la siento con bastante entusiasmo, ánimo de llegar a esa asamblea a trabajar precisamente en beneficio de todos los sectores. Tenemos que despedirnos, licenciada. ¿Por qué los diferentes cantones que conforman el Distrito 4, la comunidad, debe votar por Solanda Plúas, por la lista por Jan Topic? Como lo he mencionado en otras entrevistas y hablaba hace un momento también, he ahí la diferencia entre un legislador y entre otro. Siempre nos hemos caracterizado por el servicio. Servir, estar en política es servir, es crear el bien, es hacer el bien y crear bienestar en todas las familias ecuatorianas. Nuestro objetivo es de servir, como yo siempre digo, servir a la humanidad es la mejor obra de una vida y mi objetivo y mi misión y mi visión siempre es y será esa, con compromiso, con responsabilidad, con transparencia. Solanda Plúas es una mujer comprometida, que quiere luchar por el bienestar de esas mujeres, por el bienestar de esos agricultores, de ese pequeño trabajador, de ese pequeño emprendedor y salir adelante, tener un país libre, un país progresista, un país que se ha transformado de forma positiva para el bienestar de todos los ecuatorianos. Y con Jan Topic a la cabeza, estoy seguro que trabajar articuladamente legislativo, ejecutivo, podemos crear un país como el que todos anhelamos. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a repetir, entre comillas, su última frase. Ese país que todos anhelamos, de verdad que sí lo queremos. Hay mucho por hacer y le deseamos muchísimos éxitos, licenciada. Que la asamblea la reciba con las puertas abiertas. No se olvide nunca de aquella gente que usted ha mencionado, ¿no?